Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la situación verdaderamente alarmante que están sufriendo las Islas Canarias. Si alguien piensa que esto es casual, que esto es espontáneo, que, en fin, surge de la tierra como si fuera una escarola, está, desde luego, muy equivocado. Esto es una invasión en toda regla y es una invasión dirigida. Y, por supuesto, golpea a España porque el gobierno español, aparte de ser un gobierno incompetente, es un gobierno totalmente vendido, totalmente enfeudado, totalmente entregado a la agenda globalista, que si uno se cree ese pequeño vídeo del foro de Davos, que por cierto publicamos ayer en cesarvidal.com, pues se da la circunstancia de que de aquí al 2030 1.000 millones de inmigrantes van a saltar Occidente. Esto no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir. Pero ustedes plantéense ese asalto de 1.000 millones de inmigrantes sobre el norte del planeta y luego nos dicen si piensan ustedes que va a quedar algo en pie. Ustedes imagínense lo que sería que sobre Estados Unidos y el Canadá caigan 500 millones de hispanos y de asiáticos. Y en el caso de Europa, 500 millones de africanos y de gente de Oriente Medio. Y lo que va a quedar de Europa después de eso. Y lo que va a quedar de Norteamérica. En Norteamérica suponemos que habrá reductos de resistentes en algunos lugares y que dispararán sobre todo lo que se mueva. Pero efectivamente la situación es pavorosa. Claro, Canarias está en primera línea. Y si miran ustedes en Google Maps, que es un ejercicio interesante, verán cómo todas estas embarcaciones están concentradas, igual que si fuera un ejército de desembarco en África, y lo único que tienen que hacer es inmediatamente caer en Canarias. Si hubiera en España un gobierno, impediría esto. No las dejaría ni acercarse. Pondría inmediatamente una medida de seguridad. ¿Qué sucede? Que no es así. Y en los últimos días están llegando a Canarias una media de 1.000 africanos ilegales. Muchos de ellos enfermos, de manera que no sé para qué sirve tanta mascarilla, tanta estupidez y tanto confinamiento, si la gente que viene de África además llegan con sus enfermedades y por supuesto nadie los expulsa y nadie los detiene. Con la colaboración de determinadas entidades, ahí está Cáritas haciendo el mal, que desde luego en algunas cosas hará el bien, pero en otras están totalmente al servicio de la destrucción de Occidente. Ahí está la Cruz Roja mandándolos además con un certificado para que vayan inmediatamente a la península ibérica y se queden donde quieran, y si quieren cruzar más allá a la Unión Europea, lo hagan también, porque claro, ya según lo que deseen, algunos llegan hasta con su pasaporte. Muchos fueron expulsados por decisión judicial hace tiempo, pero ellos vuelven y reinciden. Y evidentemente aquí se puede decir lo que se quiera. Uno se puede creer, como dice Marlaska, que está todo controlado, que es mentira, pero es que Marlaska es muy difícil que diga una verdad. Y uno, por supuesto, puede no hacer caso de lo que dicen los sindicatos policiales, que están aterrados, no solo porque no pueden enfrentarse con lo que hay, sino porque además se da la circunstancia de que, como tienen que atender a esta avalancha desde un punto de vista administrativo, pues no pueden al mismo tiempo atender a sus funciones de guardianes de la ley y el orden. Pero esto es una invasión. Y hay una regla, una ley histórica que se cumple de manera inexorable. La nación que no defiende sus fronteras, que no es capaz de hacer que sus fronteras sean un valladar contra una invasión, la nación que no repele de manera efectiva las invasiones, está condenada a desaparecer. Aunque sea algo tan enormemente poderoso como el Imperio Romano. Esta es una ley histórica. La falta de control de fronteras se traduce en la desaparición más pronto que tarde de esa nación. Y en fin, saque cada uno sus consecuencias. De momento están llegando a más de 1.000 al día. Examinamos estos y otros asuntos de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Las Islas Canarias están al límite.
debido a la llegada constante a gran escala de inmigrantes ilegales que llegan a sus costas en pateras, en barcos y también en los barcos de salvamento marítimo, algo que nadie se atreve a llamar por su nombre: invasión, una invasión permitida por el gobierno socialcomunista. Durante el fin de semana llegaron 3.000 inmigrantes ilegales a las costas en 52 pateras, cayucos y lanchas neumáticas. La mayoría de ellos fueron trasladados al muelle de Arguineguín, donde se improvisan campamentos donde se hacinan, la mayoría de ellos con el COVID. Una cifra que va en aumento. Solo a mitad de tarde de ayer lunes llegaron otras 500 personas. Los centros de acogida están saturados. Incluso, como ya les hemos contado, por ello son llevados a hoteles donde ya hay 3.000 personas. Les llevan a hoteles además de hacerles un test PCR. Hay incluso colegios que están cediendo sus espacios para que sean acogidos, lo que ha levantado las quejas de los padres de los alumnos. Estas son las soluciones que dan desde el Ministerio de Inclusión y Migraciones. El ministro Escrivá dice que el próximo paso es acogerles en instalaciones militares. Según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno, Canarias dispone de 3.400 plazas para la acogida de inmigrantes que hace ya tiempo se cubrieron y están desbordadas. Pero la pregunta es, ¿por qué no dan la cifra total de inmigrantes ilegales que están en las islas y de paso dan las que hay en España? Pero podemos hacernos una idea con los datos que facilita la policía del número de inmigrantes ilegales que puede haber en las Islas Canarias, ya que al día, agárrense, llegan unos 1.000 inmigrantes de media. La policía está desbordada y ha pedido ayuda urgente al ministro Marlaska para poder hacer su trabajo. ¿Y qué les contesta el ministro? Que el número de efectivos es suficiente y que tienen los medios precisos para afrontar esta crisis. Los sindicatos policiales denuncian que no se ha cumplido nunca ni se está cumpliendo la ley y cuentan casos flagrantes como los siguientes. En los últimos días han entrado en el país inmigrantes que fueron expulsados hace meses por orden judicial y que ahora tienen el acceso prohibido y siguen aquí en nuestro país sin ser expulsados. La policía también denuncia que el problema es que las fronteras con Argelia o Marruecos están cerradas y no se puede devolver, como establece la ley de extranjería. Pero cuando no estaban cerradas, las fronteras, recordamos, tampoco se devolvían. Desde Alternativa Sindical de Policía denuncian que los inmigrantes llegan con documentación y que la Cruz Roja, que se encarga de ellos, les emite un certificado que en la práctica les sirve para transitar por toda Europa. Y esto con el COVID. En lo que va de año, la llegada de inmigrantes a Canarias ha crecido casi un 700% respecto al año pasado. Los niveles de entrada a las Islas Canarias han superado ya la crisis de los cayucos del año 2006. Las autoridades de las islas se quejan y piden ayuda al gobierno y a Europa. El expresidente del Cabildo, Fernando Clavijo, está convencido de que existe una estrategia deliberada del gobierno central para dejarlos en las islas. El actual presidente del Cabildo, Antonio Morales, dice que la situación es insostenible y que se está convirtiendo la isla en una cárcel. Pero la solución que dan, en lugar de deportarlos como establece la ley, es reclamar al gobierno que los traslade al continente porque afirman que ahí están libres el 60% de las plazas en los centros de acogida temporal, en los CIE, algo que es totalmente falso, que llevan años desbordados. La realidad es que los ciudadanos de las islas están cansados, atemorizados, porque estas personas campan a sus anchas por las calles, ya que nadie controla, por ejemplo, la salida de los mismos de los hoteles. Ya se han dado altercados en los que se han visto involucrados y también han sido denunciadas violaciones. La realidad es que la mayoría de los que llegan del norte de África son también marroquíes que llegan con pasaporte, que desempeñaban en sus países trabajos autónomos como vendedores ambulantes o taxistas y que llegan todos los que vienen pidiendo el ingreso mínimo vital. Estábamos hablando de inmigraciones ilegales, estábamos hablando de una invasión que ahora mismo está asolando las Canarias, más de 1.000 inmigrantes ilegales diarios.
se dice pronto. Si esto sigue de la misma manera, ustedes nos contarán si Canarias va a poder soportar, pues de aquí a fin de año, 50, 60.000 inmigrantes que lleguen de golpe. Es que eso es un ejército. Es que hubo batallas de la Guerra Civil Española donde sumando los dos ejércitos no llegaban a tanto. Y, por supuesto, si esa inmigración la va a poder soportar España y la va a poder soportar Europa Occidental. Porque es una invasión. Es decir, esta gente no está entrando siguiendo unos trámites legales para ver si emigra a otro país y ahí se gana la vida. No, están invadiendo los países. Y además, nuestra legislación es tan estúpida que en vez de detener la invasión, resulta que encima pues les das de comer, los mantienes, etcétera, eso sí, a costa de esas pobres clases medias españolas a las que roba a manos llenas la agencia tributaria. Esto es terrible. Alguno dirá, hombre, exagera usted. ¿Qué exagero? Pablo Iglesias, es decir, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha destinado nada más y nada menos que 80 millones de euros a modernizar los alojamientos de 12.500 menas. De modo que es posible que usted que me está escuchando está pasando 1.000 sudores para pagar el alquiler de su vivienda. O usted que también me está escuchando está pasando 1.000 sudores para pagar una hipoteca que es un robo. O usted que me está escuchando es que no sabe si lo van a acabar echando porque no puede pagar la hipoteca o no puede pagar el alquiler. Eso le pasa porque usted no es un mena, porque usted no es un delincuente que ha llegado a España quebrando todo tipo de leyes y eso sí, recibiendo el amparo de Cáritas, de la Comisión Diocesana de Inmigrantes, de la Cruz Roja o de otras ONGs que hacen el agosto con la inmigración ilegal. Porque si usted fuera un ilegal que llega a España, a lo mejor además encima contagiado de coronavirus, como ha pasado en alguna parte del país, donde el rebrote, mira tú qué casualidad, parece que está muy asociado a la llegada de los ilegales. Bueno, pues no se preocupe usted, porque si fuera así, si usted llega a Canarias, le alojan en un hotel. Por supuesto, a cargo de los esmirriados bolsillos de las clases medias españolas. Y si usted es un mena, no se preocupe porque donde lo estamos alojando todavía va a ser mucho mejor. Porque efectivamente esto va a ser algo fantástico. Todo esto además dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia para la economía española. Es decir, la recuperación, transformación y resiliencia para la economía española consiste que unos ilegales a los que habría que echar a su país ya, ahora mismo, y si además han delinquido, meterlos inmediatamente en prisión y cuando salgan de la cárcel después de cumplir su condena, echarlos a su país, no, los vamos a alojar todavía mejor. Esa es la manera en la que al parecer la economía española se va a recuperar, se va a transformar y va a demostrar su resiliencia. No, desde luego resiliencia ya lo creo que tiene. Hay que ver el gobierno que tiene y cómo aguanta la situación. De modo que esta es una situación terrible, pero si están ustedes pensando que los fondos públicos se van a utilizar en ayudar a la maltrecha economía española, a los millones de desempleados españoles, etcétera, olvídense de la historia. Los fondos públicos van a ir, sobre todo, a mantener a las castas privilegiadas. Y luego, eso sí, a repartir por abajo a las masas electorales que se supone que nos van a ayudar a quedarnos en el poder. Esto es terrible, esto es una operación de latrocinio, expolio y saqueo de manera masiva. Pero esta es la situación que hay. Esta es la situación que hay. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, ha destinado 80 millones de euros a modernizar los alojamientos de 12.500 menas, según consta en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año. Un proyecto de presupuestos que sigue ahora mismo su tramitación parlamentaria. Esta actuación está contemplada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la Economía Española, diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a fin de movilizar los 72.000 millones de euros del rescate europeo para España durante los próximos 3 años.
Inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el plan gestionará en los 3 años el 50% de los fondos europeos para hacer frente a la crisis del coronavirus.